ha habido un cambio gigant en els darrers anys, perquè jo levo en un mundo del aragonés, aprendiendo aragonés fa 20 años, llevo 20 años. Y en estos 20 años he visto una evolución muy gran, porque yo cuando es comencé a aprender aragonés, pues quasi garra persona sabía lo que era el aragonés, porque yo decía, pues me he apuntado a clases de aragonés. Y la gente pues se me miraba como si estase marciana, no lo sabían, pues yo les explicaba. Y ahora, pues tú dices que charras aragonés y a la gente no se le fa raro. A lo mejor te dicen, lo de la fabla, tal, pero ya saben de qué somos charrando. Sí, la cosa no ye fácil y embolicada y bueno, pues en esa somos. La situación política actual no ye beneficiosa para la lengua, una lengua que ye en las tres pedretas y fueras de protechela, pues como puedes ver, pues lo que quieren hacer, la poca protección, porque dica 2010 no teníamos una ley de lenguas. Y esa ley de lenguas se fació en 2010, que hizo ya fa 4 días. Y que, claro, en contimparanza con la situación de o catalán, somos como en los años 70 en o catalán, ¿no? Que se fació toda la normatización y todo eso, pues somos en cara en esas envueltas en Aragón. Claro, pues si la lengua ya hay en las tres pedretas, la chen que charra aragonés que ye nativa y morindo, viachen como yo, muy tachen que es aprendiendo aragonés, pero, pero claro, pues con este tema no es fácil. Pero se facieron muchos avances porque al estar la Dirección de Política Lingüística, pues sí que lleva presupuestos destinados al aragonés, pero que Vox y esta mena de partidos se queixaban cuando era como o 0,1 de los presupuestos, o era como no sé, 10 céntimos por persona de Aragón, o no sé, una cosa que era ridícula. Bueno, pues se queixaban por el tema de las lenguas de Aragón. Siempre ya digo que con la aragonés se queixan menos, no les parece bien a la chena de dereitas, pero bueno, les parece una cosa amigable, pero es verdad que o conflicto más político por esa parte viene por el tema de o catalán.